El retumbo lejano de cascos resonaba sobre las llanuras polvorientas, mientras Mara Bexley apretaba las manos temblorosas contra el pecho, observando impotente cómo la rueda de su carreta se hundía cada vez más en el borde embarrado del camino. El sol implacable de Montana caía como un martillazo, y con cada minuto que pasaba, su esperanza se desvanecía igual que las últimas gotas de agua en su cantimplora casi vacía. Era 1876, y la promesa de una nueva vida en Helena parecía más lejana que las estrellas. Mara había dejado todo atrás en Boston tras la muerte de Orben Bexley, su padre, y el descubrimiento de sus enormes deudas. Con apenas 22 años se encontraba sola, sin dinero y ahora varada en los límites de la civilización, con una carreta dañada y provisiones en declive. Su orgullo, compañero constante desde la infancia gracias a la estricta educación de Maren Bexley, su madre, seguía atado a ella como una sombra. Aunque la desesperación la mordiera por dentro, no podía obligarse a pedir ayuda a los jinetes ocasionales que cruzaban la distancia. «Vamos, por favor», murmuró, empujando por enésima vez el costado de la carreta. Su vestido azul, antaño elegante, estaba ahora cubierto de barro y sudor. La rueda respondió con un gemido, hundiéndose aún más. Mara mordió su labio para evitar que las lágrimas asomaran. «Las damas no lloran en público», le repetía su padre. Una lección inútil en medio de tierras salvajes. No notó al jinete que se acercaba hasta que su sombra la envolvió. Sobresaltada, se irguió de golpe, intentando sacudir en vano el barro de sus faldas, intentando conservar algo de dignidad. «Parece que necesita una mano, señora», dijo el hombre, con una voz profunda y suave como el viento frío de la sierra. Mara alzó la vista, entrecerrando los ojos ante el sol que recortaba su figura. El hombre iba erguido sobre la silla, con hombros anchos bajo un chaleco de cuero gastado y un sombrero polvoriento que ocultaba parte de su mirada. «Estoy perfectamente, gracias», respondió con rigidez, justo cuando la carreta crujió de nuevo, hundiéndose otro poco. El vaquero desmontó con un movimiento fluido. Sus espuelas tintinearon mientras sus botas se clavaban en la tierra. Se empujó el sombrero hacia atrás, mostrando un rostro curtido por el viento y el sol, pero atractivo en su rudeza. Sus ojos, de un verde sorprendente contra su piel tostada, se arrugaron en una sonrisa tranquila. «Me llamo Thorne Maddock, mucho gusto», dijo, ofreciéndole una mano callosa. «Y, a menos que quiera fundar un rancho justo aquí en este lodazal, creo que sí necesita ayuda, aunque no quiera admitirlo». Mara vaciló, dividida entre la prudencia de Boston y la cruda realidad. El crujido ominoso de la carreta decidió por ella. «Mara Bexley, encantada», respondió tocando su mano un instante antes de retirarla con rapidez. «Y quizás sí podría aceptar un poco de ayuda, solo para sacar la rueda». La sonrisa de Thorne se ensanchó. «Eso ya es un comienzo». Se agachó para evaluar el problema con la mirada experta de quien ha pasado media vida entre caminos. «¿Hacia dónde va, señorita Bexley?» «A Helena», dijo ella, alzando el mentón. «Tengo asuntos pendientes allí». Él pareció adivinar que no era del todo cierto, pero no dijo nada. «Helena está aún lejos», comentó. «¿Piensa viajar sola todo ese tramo?» Mara se puso tensa. «Soy perfectamente capaz». «Nunca he dicho lo contrario», respondió él, alzando las manos en señal de paz. «Solo converso mientras veo cómo sacar su carreta sin romper el eje». Durante la siguiente hora, Thorne trabajó con paciencia, cavó alrededor de la rueda, acomodó tablas para dar tracción y finalmente ató una cuerda a su caballo para jalar la carreta fuera del barro. Mara intentó ayudar, pero sus manos, acostumbradas a la vida urbana, ya estaban llenas de ampollas. «Listo», dijo él al fin, cuando la carreta avanzó hacia terreno firme. Se limpió la frente con el antebrazo, dejando una franja de tierra sobre su piel. Eso la aguantará por ahora, pero esa rueda necesita una reparación de verdad. El corazón de Mara cayó. Otro gasto imposible. «Me las arreglaré, de alguna manera»,
susurró. Thorne la observó largo rato antes de hablar. Hay un pueblo a unas 5 millas al oeste. Pinewood Creek. Pequeño, pero con un herrero decente. Voy para allá. Si quiere, puedo acompañarla. Su orgullo le gritaba que dijera que no, que agradeciera y siguiera sola. Pero el sol ya descendía, y la idea de pasar otra noche en soledad la hizo dudar. No quisiera ser una molestia. No lo es, respondió él sin dudar. Llevo demasiado tiempo viajando solo. La compañía será bienvenida. Mientras avanzaban rumbo a Pinewood Creek, Mara no podía evitar mirar de reojo al vaquero que cabalgaba junto a su carreta. Había algo tranquilizador en su presencia, algo que hacía que ese territorio vasto y amenazante pareciera menos hostil. «Usted no es de por aquí, ¿cierto?», preguntó Thorne tras un rato de silencio. Mara apretó más las riendas. «¿Tan evidente es?». Él soltó una risa cálida. «Digamos que pocas mujeres que vienen hacia Montana usan botas tan finas de Boston, aunque ahora estén llenas de barro». Mara sintió las mejillas arder. «No planifiqué este viaje con sentido práctico. Los caminos que valen la pena casi nunca se planean», respondió él con calma. «Son los imprevistos los que suelen llevarnos a lugares que importan». Ella no supo qué decir. Su vida entera había sido una línea recta de reglas, apariencias y decisiones medidas. Incluso su viaje al oeste fue un cálculo desesperado para reclamar la propiedad que Eldrick Bexley, su tío abuelo, había dejado en Helena antes de que los acreedores la encontraran. «¿Y usted, señor Maddock?», preguntó al fin. «¿Qué lo trae a esta región?». Thorne ajustó su sombrero. «Solo paso. Tengo un pequeño terreno al norte, pero a veces trabajo para la empresa de diligencias, escoltando cargamentos, vigilando rutas». «¿Es usted un hombre de armas?». «¿Es usted un hombre de armas?», preguntó Mara, sin lograr ocultar la inquietud en su voz. Thorne soltó una risa baja. «Ganadero antes que nada. El arma es solo una herramienta aquí afuera, como un arado o un martillo. A veces hace falta, pero no es lo que define a un hombre». Mientras se acercaban a Pinewood Creek, Mara sintió una extraña punzada de desánimo al pensar que aquel tramo del viaje estaba por terminar. Thorne Maddock no se parecía a ningún caballero que hubiese conocido en Boston. Directo, sin adornos, y con una seguridad tranquila que nacía de la experiencia, no del apellido. El pueblo no era más que un claro en el camino, una tienda general, un pequeño hotel, un salón y la herrería, todos alineados alrededor de una calle polvorienta. Algunas casitas de madera trepaban por la loma, con humo saliendo de sus chimeneas en la luz que se iba apagando. «Primero revisaremos su carreta por la mañana», comentó Thorne al detenerse frente al hotel. «Por ahora, vamos a buscarle un sitio donde descansar». La preocupación apretó el estómago de Mara. Apenas le quedaban unas monedas. Tal vez debería averiguar cuánto cuesta. «Rook Bailey maneja este lugar», la interrumpió Thorne. «Es honesto. Buenas habitaciones y precios justos. Estará segura aquí». Leyó en su rostro la angustia, porque añadió: «El establo tiene un altillo donde yo he dormido más de una vez. No se preocupe por mí». Pero no era él quien le preocupaba. Mara tenía exactamente $3.42, insuficientes para arreglar la carreta, pagar una noche y seguir rumbo a Helena. El dueño del hotel, hombre rudo pero cordial, la condujo a un cuarto pequeño pero limpio. Thorne cargó su baúl por las escaleras estrechas, pese a sus protestas. «Descanse un poco», le dijo mientras dejaba el baúl al pie de la cama. A veces, después de dormir, todo se ve con más claridad. Cuando se quedó sola, Mara se sentó en el borde de la cama y, por fin, dejó caer las lágrimas que había contenido todo el día. ¿En qué estaba pensando al cruzar medio país sin dinero? ¿Cómo llegaría a Helena? Y si el terreno que buscaba, la herencia de Eldrick Bexley, ni siquiera existía. El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose entre las cortinas delgadas,
Mara se vistió con lo menos gastado que le quedaba. Un sencillo vestido gris, ya muy vivido. Tenía que encontrar trabajo. Pero ¿qué habilidades de una hija de sociedad de Boston servirían en Montana? Abajo, Thorne conversaba con un herrero enorme, de brazos como vigas. Al verla bajar, ambos se volvieron. «Buenos días, señorita Bexley», saludó Thorne inclinando el sombrero. «Este es Bron Weaver, el mejor herrero entre Billings y Helena». «Señora», gruñó cordialmente el herrero. «El señor Maddock me contó lo de su carreta». «Ya la revisé», explicó Thorne. «No solo estaba atorada. El aro está rajado y 2 radios rotos. Bron puede arreglarla, pero tardará 1 o 2 días». La sangre pareció escaparse del rostro de Mara. «Ya veo. ¿Y el coste?» Los hombres intercambiaron miradas. $4, respondió Bron al fin. Era como si le hubieran dicho 400. «Entiendo. Tal vez. Quizá podría encontrar algún trabajo en el pueblo mientras espero. Algo para reunir lo necesario». Thorne notó de inmediato lo que ocurría. La comprensión se reflejó en su mirada. Estaba por hablar, pero Bron se adelantó. «Justo mi esposa anda mala de la espalda. Podríamos usar ayuda con los chamacos y con la casa un par de días. No es trabajo elegante, pero cubriría lo de la carreta». El alivio recorrió a Mara como aire fresco. «Le agradecería muchísimo la oportunidad, señor Weaver». El hombre asintió, satisfecho. «Mi mujer la espera en la casita detrás del taller». Cuando Bron se alejó, Mara miró a Thorne. «Gracias», susurró. «Sospecho que usted tuvo algo que ver». Thorne se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron. «La espalda de Liza Weaver lleva mala como 3 años ya. Pero es cierto que tienen 4 críos que necesitan un poco de civilización». «Aún así», insistió Mara, «usted no tenía por qué ayudarme». «Todos necesitamos una mano de vez en cuando, señorita Bexley. No hay vergüenza en ello». Dudó un momento antes de añadir. «Tengo algunos asuntos que atender en el pueblo, pero pasaré a verla más tarde, si no le molesta». Mara asintió, extrañamente reconfortada por la idea. Lo observó alejarse por la calle polvorienta, preguntándose qué circunstancias habían puesto a aquel extraño amable en su camino justo cuando más lo necesitaba. La casa de los Weaver era pequeña pero ordenada. Liza Weaver, que no parecía enferma en absoluto, dirigía todo desde una mecedora en el porche. Los 4 niños variaban entre una pequeñita de 3 años y un muchacho larguirucho de 12, que la examinaba con abierta desconfianza. «Así que usted es la dama de Boston», saludó Liza sin rodeos. «Espero que no le asuste el trabajo duro». «Puedo aprender lo que haga falta», respondió Mara, levantando el mentón. Y vaya que aprendió. Para el mediodía, la espalda le ardía por barrer, lavar y perseguir a la más pequeña. Sus manos estaban rojas de restregar ropa y descubrió músculos que no sabía que tenía. Pero también sintió una extraña satisfacción. Resultados inmediatos, algo tangible. Nada que ver con las interminables visitas sociales y bordados que ocupaban su vida en Boston. «No lo hace tan mal para ser de ciudad», concedió Liza mientras compartían un almuerzo sencillo de pan y estofado. «Aunque parece que se va a caer de cansancio». Mara sonrió, agotada. «Mejoraré con práctica. ¿Planeas quedarte en Pinewood Creek?» «No, partiré hacia Helena tan pronto como reparen mi carreta», respondió Mara Bexley. Liza Weaver asintió despacio, con ese gesto de mujer que ya ha visto demasiadas despedidas. «¿Familia de tu esposo o de tus padres?» «De ninguno», admitió Mara. «Estoy empezando de cero». Algo en el rostro curtido de Liza se ablandó. «No es fácil para una mujer sola en estas tierras. Pero tienes coraje, hija. Eso ya es mucho». La tarde transcurrió entre faenas y anécdotas. Liza le contó historias del territorio, inviernos duros, bailes de verano, viejas rencillas, y cómo, poco a poco, se iba levantando una comunidad en aquel rincón salvaje.
Mara terminó riendo más de lo que había reído en meses. Cuando el sol comenzaba a esconderse, alguien golpeó la puerta. El mayor de The Weaver Cubs la abrió, dejando ver a Thorne Maddock, sombrero en mano. «Buenas tardes», saludó él, inclinándose ante Lisa. «Pensé en acompañar a la señorita Bexley al hotel. Las calles se alborotan cuando llegan los rancheros». Lisa le lanzó una mirada pícara. «Ya me estaba preguntando cuándo aparecerías, Maddock. La muchacha trabajó duro. Asegúrate de que cene como Dios manda». Mara recogió sus cosas, sintiendo un rubor inesperado. Había pasado el día con tierra en las mejillas y el cabello rebelde escapando de las horquillas. Nada parecido a la compostura con la que creció en Boston. «No hace falta que me escoltes», murmuró al salir. «Es solo un paseo corto». «Lo sé», respondió él con calma. «Pero me gustaría, si me lo permites». La calle principal ya se animaba. Risas, botas golpeando la madera, un piano desgranando notas desde la cantina. Mara notó de inmediato las miradas al verlos pasar. «¿Cómo te fue con los Weaver?», preguntó Thorne. «Fue educativo», sonrió ella suavemente. Thorne soltó una carcajada. «Lisa es sorprendentemente ágil para alguien que dice estar en reposo. Es como un vendaval, pero su mal genio asusta más de lo que hiere». «Me agrada», admitió Mara. «No pretende ser nadie más». Llegaron al hotel, y en vez de despedirse, Thorne sostuvo la puerta para ella. «Acompáñame a cenar». El comedor no es elegante, pero la esposa de Rook Bailey prepara un estofado de venado que quita el sueño. Mara vaciló. Su instinto le dictaba rechazar la invitación, pero el hambre, y algo más difícil de admitir, la detuvo. «No quiero molestar. Es solo una comida, señorita Bexley», dijo él con voz suave. «Sin compromisos». Aquel tono sencillo, sin presión alguna, terminó por convencerla. «Entonces, ¿sí? Me gustaría». El comedor tenía apenas 4 mesas de manteles cuadriculados. Sarah Bailey, una mujer de formas redondas y sonrisa franca, les llevó platos generosos. «Estás pálida, muchacha», sentenció, observando a Mara con ojo crítico. «Aquí no sobrevives si no comes bien». Mara se sonrojó, pero Thorne soltó una risa tranquila. «Sarah cuida a medio territorio», le explicó cuando la mujer se alejó. «Lleva 20 años haciéndolo». «¿Cómo conoces tan bien a toda esta gente?», preguntó Mara, probando el estofado, delicioso y reconfortante. «He recorrido estos caminos casi toda mi vida», dijo Thorne. «Pinewood Creek es parada obligada. La mayoría aquí es buena gente». «¿Y tú? ¿Dónde está tu hogar?». Un leve brillo de sombra cruzó su mirada. «Un ranchito a unas 40 millas al norte. Nada lujoso, pero es mío. Lo pagué con 5 años de arrear ganado y trabajos sueltos. Al fin obtuve el título el año pasado». Había orgullo en su voz. Mara sintió una punzada de envidia por esa estabilidad que ella nunca tuvo. «Es un logro admirable», dijo sinceramente. «Es solo el comienzo», respondió él. «Las tierras son buenas, el agua también. Quiero ampliar cuando pueda». Luego preguntó, «¿Y tú? ¿Qué buscas en Helena?». Mara bajó la mirada al plato. «Mi padre murió hace 6 meses, y no era tan solvente como todos creían. Cuando los acreedores terminaron, no quedó nada». Respiró hondo. «Tengo un tío abuelo que falleció en Helena hace años. Dejó una propiedad que mi padre nunca reclamó. Espero que siga allí y poder reconstruir mi vida con eso». «Lamento lo de tu padre», dijo Thorne en voz baja. «Gracias. No éramos cercanos al final, pero era todo lo que tenía». «¿Sabes algo de esa propiedad? ¿Ubicación? ¿Estado?». «Solo una dirección en una carta vieja. Ni siquiera sé si sigue en pie». «Helena crece rápido». Thorne frunció el ceño levemente. «La vida allá es cara. El oro encareció todo». Las palabras cayeron sobre ella con el peso de la realidad. Siempre supo que su plan era frágil, pero oírlo en boca de otro lo hacía más real.
¿Me las arreglaré?, respondió, quizá con más dureza de la necesaria. Él no insistió. En cambio, comenzó a contar historias de viajes, de tormentas en la pradera, de las estaciones cambiando sobre Montana. Mara terminó riendo, compartiendo anécdotas de la alta sociedad de Boston y sus ridículas formalidades. Cuando terminaron, se dio cuenta de que hacía años no disfrutaba tanto una conversación. Gracias por la cena, dijo al levantarse. Y por todo lo demás. Tu amabilidad con una desconocida es algo que no olvidaré. Ya no soy tan desconocida, ¿no crees?, respondió Thorne Maddock con una sonrisa que encendió el verde de sus ojos. Aquí fuera, ayudar al otro no es caridad. Es sobrevivir. Aquella noche, acostada en la cama angosta del hotel, Mara Bexley no pudo evitar que sus pensamientos regresaran una y otra vez a Thorne. En Boston, un hombre como él jamás habría llamado la atención de su círculo social. Ropa gastada, modales demasiado directos, manos endurecidas por el trabajo diario. Pero en ese territorio inmenso donde las apariencias no valían nada, Mara descubrió que precisamente eso era lo que la atraía de él. A la mañana siguiente, con el aire fresco filtrándose por las calles, Mara volvió a la casa de los Weaver, pasando el día entre ollas, escobas y el bullicio de The Weaver Cubs. Liza Weaver resultó ser un pozo sin fondo de sabiduría práctica. Le enseñó a preparar jabón con grasa de león de montaña, a reconocer plantas silvestres comestibles y a hacer un centenar de tareas que jamás habrían formado parte de la educación de una dama de Boston. «Aprendes rápido», comentó Lisa cuando Mara logró amasar el pan sin que se pegara a la mesa. «La mayoría de los de ciudad huyen en cuanto ven lo que implica vivir aquí». «No tengo esa opción», confesó Mara. «Y, para ser sincera, estoy disfrutando aprender cosas útiles». Lisa soltó un resoplido que era medio burla, medio respeto. ¿Útiles? Chiquilla, estas cosas son lo que te mantiene viva cuando llega el invierno o cuando falla la cosecha. Cuando Mara se preparaba para irse, Bron Weaver apareció en la puerta. «Ya está arreglada tu carreta», anunció. «Reforcé el aro y cambié 3 radios, no solo 2. Te durará más». El alivio recorrió a Mara como una ola tibia. «Gracias, señor Weaver. No sabe cuánto lo aprecio». Bron descartó el agradecimiento con un gesto. «La esposa dice que ya trabajaste de sobra para pagarlo. Dice que si lo de Elina Thorne no sale bien, eres bienvenida aquí cuando quieras». Era una oferta generosa, un posible salvavidas que Mara guardó en el corazón. «Lo tendré presente». Al regresar al hotel, vio a Thorne saliendo de la oficina del telégrafo, el ceño fruncido. Pero al verla, su expresión oscura se disipó. «La carreta está lista», dijo Mara, incapaz de contener la emoción. «Mañana puedo partir hacia Alina». Algo pasó fugazmente por el rostro de Thorne. Decepción, preocupación. Fue tan rápido que Mara no pudo nombrarlo. «Me alegra oírlo», dijo él. «Pero hay algo de lo que debemos hablar. ¿Caminas conmigo un momento?» Intrigada y con un nudo de inquietud, Mara lo siguió hacia las afueras del pueblo, donde un pequeño arroyo murmuraba junto a un grupo de álamos. El sol bajaba lento, tiñendo todo de dorado. En otra circunstancia habría sido un escenario romántico. «¿Qué ocurre?», preguntó cuando llegaron a la orilla. Thorne se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello castaño. «Hoy recibí noticias de Alina», dijo con cautela. «Hubo un incendio en la parte vieja del pueblo hace 3 semanas. Varios edificios quedaron destruidos». El estómago de Mara se encogió. «¿Y crees que...?» «No puedo asegurarlo», respondió rápido, «pero la zona que mencionan coincide con la dirección que me diste. Mandé un telegrama a un amigo para confirmar». Mara se dejó caer en un tronco caído, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. «Entiendo». Thorne se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos. «Puede que no sea tu propiedad», intentó consolarla,
Y aunque lo fuera, quizá haya seguro. O el terreno aún tenga valor. Ambos sabían que eran palabras vacías. Mara había depositado toda su esperanza en ese único plan, y ahora incluso ese hilo delgado comenzaba a romperse. «¿Qué voy a hacer?», susurró. Thorn tardó en responder. «Tienes opciones, más de las que crees». «¿De veras?», dijo ella con una risa amarga. «Sin dinero, sin familia, sin perspectivas». «Tienes habilidades», insistió él. «Quizá no las que importan en Boston, pero Lisa dice que eres lista y trabajadora. Aquí eso vale más que los buenos modales». Mara respiró hondo. «¿Estás sugiriendo que me quede en Pinewood Creek? ¿Que trabaje como ama de llaves?». No había desprecio en su voz, solo una duda sincera. «Sería un comienzo», admitió Thorn. «Oh», titubeó, como si se peleara con sus propias palabras. «Mi rancho necesita atención. Llevo tiempo solo, y siempre estoy fuera. La casa es pequeña pero firme. El huerto está abandonado, y hay cuartos que no ven la mano de una mujer desde hace años». Mara lo miró sin comprender del todo al inicio. «¿Qué estás proponiendo?». Thorn sostuvo su mirada. «No te estoy pidiendo matrimonio, si eso piensas. Todavía no. Apenas nos conocemos». Una sonrisa leve cruzó sus labios. «Pero sí te ofrezco un lugar donde estar mientras decides tu camino. Tendrías habitación propia, comidas y un sueldo por ayudar con la casa y el huerto». «¿Quieres contratarme como ama de llaves?». «Como compañera», corrigió él. «Alguien que tenga parte en mejorar el lugar. Y el dinero sería completamente tuyo. Y si Alina no funciona, o si funciona pero no es lo que necesito», murmuró ella, «tendrías un sitio al que volver, tiempo para pensar, para empezar de nuevo». Mara desvió la mirada hacia el agua del arroyo brillando bajo el último sol. Era una oferta extraordinaria. Un hombre al que conocía desde hacía menos de 3 días le ofrecía techo, trabajo, estabilidad. En Boston, aquella idea habría sido un escándalo. Pero esto no era Boston. Las reglas quedaban tan lejos como la ciudad misma. ¿Por qué harías algo así?, preguntó al fin. Thorn tardó varios segundos antes de responder. «He estado solo mucho tiempo», dijo con voz baja. «He construido algo de lo que me siento orgulloso», dijo Thorn Maddock, la voz baja, casi temblando. «Pero no hay alegría real cuando no tienes con quién compartirlo. No te estoy pidiendo nada indebido, Mara. Solo una oportunidad para ver si esto que empieza entre nosotros puede crecer con el tiempo». El aliento de Mara Bexley se atoró al oír su nombre en labios de él, dicho con tanta suavidad que casi dolía. «¿Y si no funciona?», preguntó ella, apenas un murmullo. «¿Si descubrimos que no encajamos?». «Entonces habrás tenido tiempo para ahorrar y hacer planes mejores», respondió él con serenidad. «Sin obligaciones, sin compromisos». Sus ojos verdes la sostuvieron con una franqueza que desarmaba. «No te mentiré. Espero que haya algo más. Pero jamás te lo exigiré. Era una locura, contraria a todo lo que le habían inculcado en Boston. Y aún así, había algo profundamente sincero en aquella propuesta. Algo que hablaba de un hombre sin máscaras, sin juegos. Solo la verdad desnuda de lo que sentía. «Debería ir a Helena primero», dijo ella despacio. «Ver con mis propios ojos qué queda de la propiedad de mi tío abuelo. Me lo debo». Thorn asintió sin sorpresa. «Claro, es lo razonable». Mara respiró hondo, como si se lanzara a un abismo. «Pero si todo es como temes, aceptaría tu oferta. Aunque quiero que sea un acuerdo formal, limpio, con términos claros». El alivio, y algo más cálido aún, cruzó el rostro de Thorn. «De acuerdo. Podemos redactarlo como tú prefieras. Yo…» Se detuvo un instante. «Tenía pensado viajar a Helena pronto. Hay una subasta de caballos a la que necesito ir. Si no te incomoda, podríamos hacer el camino juntos. Era práctico, seguridad, compañía, compartir recursos.
Pero, más allá de eso, Mara descubrió que deseaba profundamente no hacer ese viaje sola. «Sería sensato», respondió, intentando sonar profesional pese al revoloteo en el pecho. Thorne se colocó el sombrero con una sonrisa tranquila. «Entonces queda dicho. Partimos pasado mañana, si te parece. Así tienes un día más para descansar y prepararte». Caminaron de regreso al pueblo bajo la luz morada del crepúsculo. Mara sentía una mezcla inquietante. Miedo por lo que Elena pudiera revelar. Dudas sobre el acuerdo poco convencional al que acababa de asentir. Y una esperanza temblorosa que hacía años no visitaba su corazón. Esa noche, al disponerse a dormir, se vio reflejada en el pequeño espejo del lavabo. Tenía más color en las mejillas y sus ojos brillaban con una determinación nueva. Tal vez esta tierra indómita ya estaba moldeándola, arrancando de raíz las viejas capas de restricciones que Boston le había impuesto. El día siguiente fue un torbellino de preparativos. Mara compró sombrero, guantes y provisiones básicas en la tienda general. La esposa del tendero, al saber que viajaba a Elena, insistió en mostrarle un catálogo de modas recién llegadas desde el este. «Elena es muy cosmopolita», dijo con entusiasmo. «Tienen ópera, sociedades literarias. Nada como Boston, claro, pero es civilizado. No como este rincón perdido», añadió mirando la tienda con resignación. Mara agradeció, pero sintió un impulso inesperado de defender a The Dust Pine Folk. Podrían carecer de refinamiento, pero había una autenticidad en sus vidas que comenzaba a apreciar más que las apariencias pulidas de la alta sociedad. Esa noche, Thorne se unió a ella para cenar, llevando consigo varios mapas que extendieron sobre la mesa. «Son unas 100 millas hasta Elena», explicó, marcando la ruta con el dedo. «Con buen clima y sin contratiempos, 4 días, 5 si queremos ir tranquilos». Mara observó los grandes espacios vacíos entre los pocos asentamientos marcados. «Parece muy remoto». «Lo es», admitió él, «pero está cambiando. El ferrocarril avanza, llegan más colonos cada mes. En 10 años, este territorio puede ser irreconocible». Había un matiz extraño en su voz. «¿Eso te inquieta?», preguntó ella. Thorne meditó antes de contestar. «El cambio no siempre es malo. Trae médicos, escuelas, más oportunidades. Pero hay algo en esta tierra cuando está vacía. Algo que te habla al alma. Y me dolería ver eso desaparecer del todo». Sus palabras revelaban una profundidad que Mara aún no había descubierto en él. «Amas este lugar», observó ella. «Así es», respondió él mirándola. «Me tomó años entenderlo. En el este, el valor de un hombre depende de lo que tiene o de su apellido. Aquí eres lo que haces, cómo te enfrentas a lo difícil. Esa libertad no la he sentido en ningún otro sitio». Mara pensó en su vida anterior, apariencias, obligaciones sociales, expectativas de otros. «Creo que te entiendo», susurró. Acordaron partir al amanecer. Thorne traería suministros adicionales y alternarían turnos manejando la carreta mientras él montaba su caballo. Por primera vez desde que dejó Boston, Mara sintió algo cercano a la ilusión. Cuando se despidieron frente a la puerta de su habitación, Thorne vaciló un instante. «Pase lo que pase en Elena», dijo con seriedad, «quiero que sepas que admiro tu valentía, Mara. No muchos tendrían el coraje de empezar de cero como lo estás haciendo». El cumplido, honesto y sin adornos, la tocó más hondo que cualquier elogio elaborado que hubiera escuchado en su vida. «Gracias», susurró ella. Sus miradas se sostuvieron un instante más de lo habitual, y Mara Bexley sintió un calor suave extenderse por el pecho, algo que nada tenía que ver con la tibieza de la tarde veraniega. Entonces, Thorne Maddock inclinó ligeramente el sombrero y se alejó por el pasillo, sus pasos apagándose hasta desaparecer. La mañana siguiente amaneció con un cielo encendido en tonos rojos y dorados. Mara se vistió con esmero con su modesto vestido gris, el cabello trenzado y bien sujeto. Sus pocas pertenencias ya estaban empacadas, y saldó la cuenta con Rook Bailey,
quien le deseó buena suerte con su habitual brusquedad bondadosa. Thorn la esperaba afuera, junto al carro ya cargado y listo para partir. Su caballo, aquel alazán brillante que parecía entender cada gesto del vaquero, aguardaba tranquilo. Él le ofreció la mano para subir al asiento del conductor, sujeta y firme. ¿Lista para la aventura, señorita Bexley?, preguntó con una sonrisa que le arrugó los ojos. «Tan lista como puedo estar, señor Maddock», respondió ella, tratando de ignorar los nervios que le revoloteaban como mariposas en el estómago. Partieron justo cuando el sol asomaba sobre el horizonte. Pinewood Creek quedó atrás poco a poco, reducido a un punto lejano sobre la vasta pradera. El camino serpenteaba entre colinas ondulantes, cubiertas de pasto que se movía con el viento como si fuera un mar verde. Manchas de flores moradas y amarillas punteaban el paisaje, y a lo lejos, la sierra recortaba el cielo con majestuosidad. Thorn avanzaba a veces adelante, a veces al costado del carro, señalando cerros, narrando historias del territorio, contándole curiosidades de cada tramo. Muy pronto, Mara se dejó llevar por el ritmo del viaje. El golpeteo constante de los cascos, el crujido de las ruedas, el aire fresco de la mañana. Acamparon la primera noche junto a un arroyo bajo unos álamos temblones. Thorn levantó el campamento con soltura, hizo fuego, preparó una comida sencilla pero reconfortante: frijoles, tocino y café. Mara insistió en ayudar, aunque sus manos de ciudad se empeñaban en delatarla. «Ya aprenderás», dijo él mientras le mostraba cómo cubrir el fuego para que durara hasta la mañana. «A mí me tomó meses entender todo esto cuando llegué al oeste». «¿De dónde vienes originalmente?», preguntó ella, dándose cuenta de que sabía poco de su pasado. Thorn se recostó contra su silla de montar, estirando las piernas hacia el fuego. «De Ohio, tierras de cultivo. Mi padre tenía una granja decente, pero éramos 5 hermanos. No había espacio para todos». Una sombra cruzó su mirada. «Después de la guerra todo se puso difícil. Llegué al oeste en el 68 buscando algo distinto». «¿Luchaste en la guerra?», preguntó ella en voz baja. Él asintió, la vista perdida en las llamas. «Caballería de la Unión. Vi cosas que ningún hombre debería ver». Guardó silencio, luego respiró hondo y cambió el tema. «¿Y tú? ¿Siempre viviste en Boston?». Mara agradeció la transición. «Sí, hasta ahora. Mi madre murió cuando tenía 12 años, y mi padre hizo lo que pudo. Tenía un negocio de transporte marítimo, muy próspero durante un tiempo». Suspiró, o al menos eso creíamos. «Al morir, descubrí que había vivido de créditos y préstamos, malas inversiones, deudas de juego». «Debió ser un golpe duro», dijo Thorn. «Lo fue. Todo lo que pensaba que éramos se esfumó de un día para otro». Mara fijó la vista en el fuego. Lo más extraño fue lo que sentí por debajo de todo el miedo. Alivio. Como si un peso que llevaba años encima hubiese desaparecido. Thorn la miró con una comprensión que la desconcertó. ¿El peso de fingir? Ella levantó la vista, sorprendida. «Sí, exactamente. Mi padre estaba obsesionado con las apariencias. Vivíamos como él creía que debíamos vivir, no como realmente podíamos. ¿Y ahora?», preguntó él suavemente. «¿Qué quiere para sí misma Mara Bexley cuando ya no tiene que complacer a nadie?». Era una pregunta profunda, una que casi nunca se había permitido considerar. «No lo sé del todo», admitió. «Seguridad, desde luego. Un lugar propio, y quizá propósito. Algo que construir con mis propias manos». Thorn asintió. «Son buenos deseos, y alcanzables. Con tiempo». Hablaron hasta tarde, compartiendo recuerdos de infancia, libros preferidos, sueños vagos pero sinceros. Cuando Mara se metió en la pequeña tienda que Thorn había montado para ella, se sorprendió pensando en lo natural que había sido conversar con él.
como si se conocieran desde hacía mucho. Los días siguientes transcurrieron entre aprendizaje y paisaje. Vieron diligencias, carretas de carga, uno que otro jinete solitario. Mara aprendió a llevar el carro por distintos terrenos, a montar el campamento, a distinguir señales de agua en la distancia. Thorn era un maestro paciente, atento, generoso, siempre respetuoso, siempre cuidadoso con no cruzar límites. Pero aún así, cada vez que sus manos se rozaban, ella sentía un latido nuevo, extraño, inevitable. Al cuarto día, el terreno cambió. Las llanuras se volvieron abruptas, los picos cercanos anunciaban la cercanía de Helena. Thorn guardó más silencio de lo normal, y Mara entendió por qué. Ambos temían lo que encontrarían. «Llegaremos mañana a media tarde», dijo él mientras montaban el campamento. «Hay un hotel donde suelo quedarme. Es decente y no muy caro». Mara asintió, sintiendo un nudo apretarse en su estómago. «Y luego iré a la dirección, para ver qué queda». «Iré contigo», dijo Thorn con naturalidad, «si te parece bien». A Mara le tembló la voz cuando respondió. «Sí, me gustaría eso». Esa noche no logró dormir. Se quedó escuchando los sonidos del campo, el resoplido leve de los caballos, el aullido distante de un coyote, el suave ronquido de Thorn tendido cerca del fuego envuelto en sus mantas. Y en medio de aquel silencio salvaje, su corazón latía con fuerza, anticipando un futuro incierto, pero suyo. El día siguiente traería respuestas, para bien o para mal. Llegaron a Helena poco después del mediodía. La primera impresión de Mara Bexley fue la de una ciudad atrapada entre dos mundos. Edificios nuevos de ladrillo y piedra levantándose junto a viejas estructuras de madera, calles abarrotadas, el estruendo de obras mezclándose con el bullicio del comercio cotidiano. Thorn Maddock la condujo hasta un hotel modesto, algo apartado del ruido principal. Después de asegurar habitaciones y dejar los caballos en el establo, sugirió ir de inmediato a hablar con su amigo de la oficina de tierras. «Mejor saber a qué nos enfrentamos», dijo con suavidad cuando Mara vaciló. «No tiene caso alargar la incertidumbre». La oficina de tierras era un edificio de ladrillo bien cuidado cerca del centro. Un hombre calvo, con gafas, saludó a Thorn con cordialidad. «Maddock, no esperaba verte hasta la subasta de caballos la próxima semana. ¿Qué te trae a Helena tan pronto?» «Asuntos especiales, Barrin», respondió Thorn, presentando a Mara. «La señorita Bexley busca información sobre una propiedad que perteneció a su tío abuelo. Creo que ya revisaste eso para mí». El rostro de Barrin Holt se volvió serio. «Ah, sí. La antigua propiedad de los Lawson en Pioneer Street». Rebuscó entre unos papeles. «Me temo que no traigo buenas noticias, señorita». Se aclaró la garganta. «El edificio quedó destruido en el incendio del mes pasado. No quedó nada que pudiera salvarse. Lo siento mucho». Mara sintió que el aire se le escapaba, aunque no era del todo inesperado. «¿Y el terreno?», preguntó con un hilo de voz. Barrin ajustó sus gafas. «Ahí es donde se complica. Su tío abuelo Eldrick Bexley falleció en el 72, ¿correcto?». Mara asintió. «Según los registros, no se han pagado impuestos en 4 años. La ciudad aplicó un embargo el año pasado». Su expresión se volvió aún más sombría. «El terreno fue subastado hace apenas 2 semanas para cubrir la deuda». El mundo de Mara pareció inclinarse. La mano firme de Thorn en su codo fue lo único que evitó que se desmoronara. «Debe haber algún error», murmuró. «Mi padre. Él habría recibido algún aviso». «Todos los avisos se enviaron a la dirección registrada aquí mismo en Helena», explicó Barrin. «Si su padre vivía en otro sitio, quizá nunca los recibió. Era el golpe final. No quedaba edificio, no quedaba tierra. Su última esperanza se había esfumado antes de que pudiera llegar. Con un esfuerzo enorme, logró decir: «Gracias por su tiempo». Afuera, el sol brillante parecía burlarse de su desgracia. Thorn la guió hasta un pequeño parque cercano,
sentándola bajo un álamo donde pudiera respirar. «Lo siento mucho, Mara», dijo con voz baja. «Ojalá las noticias hubieran sido otras». Ella asintió mecánicamente, la mente entumecida. «Al menos ya lo sé». Dejó escapar una risa amarga. 4 años sin pagar impuestos. Todo este viaje para nada. «No para nada», respondió Thorne con firmeza. «Llegaste hasta aquí por tu propio valor. Eso cuenta, y mucho». Mara lo miró de verdad. Miró al hombre que, casi sin quererlo, se había convertido en su único apoyo en un territorio desconocido. No había lástima en sus ojos, solo preocupación sincera y la seguridad tranquila de alguien que creía en ella. «¿Qué hago ahora?», susurró. «Depende», dijo él. «¿Quieres quedarte en Helena? Podrías buscar trabajo. Es posible, aunque ya sabes que vivir aquí cuesta caro». Mara lo pensó. Helena ofrecía comodidades, sociedad, apariencia de estabilidad, pero no le ofrecía a nadie que la necesitara, nadie que le tendiera una mano sin pedir nada a cambio. Thorne continuó. «Mi oferta sigue en pie. Ven al rancho. Date tiempo para recuperarte y pensar lo que viene». La decisión era enorme, y a la vez extrañamente sencilla. «Tu rancho», murmuró. «¿Si la oferta sigue abierta?» Un alivio genuino suavizó los rasgos de Thorne. «Lo está. Siempre lo estuvo». Luego dudó un instante. «Tengo asuntos aquí, tardaré un poco. Eso te dará tiempo para comprar lo que necesites antes de viajar al norte». Mara asintió, agotada. «Suena sensato». De regreso al hotel, Thorne insistió en pagar su habitación, pese a sus débiles protestas. «Ajustaremos las cuentas cuando estemos en el rancho», prometió. «Por ahora, descansa. Mañana habrá tiempo de planear». Sola en su cuarto, Mara finalmente dejó caer las lágrimas. No solo por la propiedad perdida, sino por meses de miedo, dudas, soledad y cansancio acumulado. Lloró hasta que no quedó nada dentro. Y sin embargo, al caer la tarde, un extraño sosiego la envolvió. Lo peor ya había pasado. Había tocado fondo. Desde allí, solo podía subir. Unos golpecitos en la puerta la sobresaltaron. Era Thorne, listo para acompañarla a cenar. Mara se lavó el rostro, recogió el cabello y agradeció que la luz tenue escondiera sus ojos enrojecidos. El comedor del hotel estaba animado, lleno del murmullo de conversaciones y del tintinear de cubiertos. Thorne la llevó a una mesa apartada, pidiendo por ambos cuando ella admitió que no tenía hambre. «Come igual», le aconsejó con gentileza. «Las penas se llevan mejor cuando el estómago no está vacío». La comida resultó sorprendentemente buena. Carne asada, papas y pan recién hecho. Mara Bexley terminó comiendo con más ganas de las que pensaba, como si su propio cuerpo le recordara que había necesidades que no podían esperar, por más revuelto que estuviera su corazón. «Estuve pensando», comentó Thorne Maddock mientras saboreaban el café. «La producción no arranca hasta pasado mañana. Quizá mañana quieras recorrer algo de Helena. Podría ayudarte a distraerte un poco». A Mara le conmovió aquella consideración. «Me encantaría», admitió. «Sería una pena venir desde tan lejos y no ver más que una oficina de tierras». Thorne sonrió. «Entonces queda dicho. Mañana lo dedicaremos a eso». El amanecer siguiente llegó claro y amable. Mara se puso su mejor vestido, uno azul de algodón que en Boston solo habría servido para visitas matutinas, pero que ahora era lo más elegante que tenía. Cuando Thorne llamó a su puerta, ella volvió a notar lo bien parecido que se veía con camisa limpia y chaleco, el cabello aún húmedo tras lavarse. «Te ves preciosa», murmuró, ofreciéndole el brazo. Helena resultó ser una mezcla curiosa entre dureza fronteriza y un aire de ciudad que buscaban hacer. Thorne le mostró Last Chance Gulch, donde habían hallado oro por primera vez, hoy convertida en una calle comercial llena de vida. Pasaron por una librería sorprendentemente surtida, donde Mara por fin compró una novela que llevaba tiempo queriendo leer. También admiraron el nuevo edificio de la capital territorial,
aún en construcción, y caminaron por barrios en los que crecían casas sólidas, prueba de la riqueza que llegaba a la ciudad. «Está cambiando tan rápido», comentó Mara mientras almorzaban en un pequeño café. «Cuesta creer que hace nada todo esto era puro monte». «El progreso no se detiene», concedió Thorne. «Aunque a veces me pregunto si no llamamos progreso a cualquier cosa». Por la tarde visitaron un comercio grande donde Thorne animó a Mara a elegir cosas necesarias para la vida en el rancho. Botas resistentes, un abrigo grueso para el invierno de Montana, guantes de trabajo y varias cosas más. Cuando ella protestó por el gasto, él se mantuvo firme. «Considéralo un adelanto de tu salario», dijo. «Vas a necesitarlo y aquí hay más variedad que allá». Mara aceptó a regañadientes, aunque en el fondo se sintió aliviada por llevar lo necesario para lo que le esperaba. Al salir del local, algo en el escaparate la detuvo. Paquetes de semillas. «¿Tienes un huerto en el rancho?», preguntó. Thorne se rascó la nuca, incómodo. «Lo tenía. Hace años. Últimamente está hecho un matorral. No he tenido tiempo para atenderlo». A Mara le despertó de pronto una ilusión inesperada. «Quizá podría ser uno de mis primeros trabajos», propuso. «Si no te incomoda, yo estaría encantado», respondió él con una sonrisa cálida. Nada como verduras frescas después de tanto tiempo comiendo frijoles y cerdo salado. Volvieron al escaparate, y Mara eligió semillas adecuadas para la corta temporada de cultivo en Montana. Chícharos, frijoles, zanahorias, papas, hojas resistentes. Añadió también flores, lo que provocó que Thorne levantara una ceja. «Hasta en un rancho hace falta un poco de belleza», replicó ella. «No pienso llevarte la contraria», respondió él, dejándole enrojecida por la forma en que la miró. Esa noche cenaron en el restaurante más elegante de Helena, invitación de Thorne para marcar el inicio de su trabajo juntos. El lugar, con su servicio pulido, le recordó a Mara su antigua vida, aunque ahora la veía con otros ojos. Los demás comensales, tan arreglados y ostentosos, le parecían menos auténticos que la gente de Pinewood Creek, como si jugaran a vivir en vez de vivir de verdad. «¿En qué piensas?», preguntó Thorne al verla tan callada. Mara sonrió. «En lo distinto que lo veo todo desde que dejé Boston, para bien o para mal». «Para bien, definitivamente», aseguró él. «He perdido mucho, pero me siento más libre». Thorne asintió, con una comprensión que la conmovió. «Ese es el regalo del oeste. Te quita lo que sobra y te deja ver lo que es real». La conversación fluyó con naturalidad. Libros, lugares, recuerdos de infancia. Thorne habló de sus planes para el rancho, ampliar el ganado, mejorar la reproducción, quizá añadir ovejas algún día. Mara se encontró participando, haciendo preguntas, compartiendo ideas con un interés que la sorprendió. Camino de regreso al hotel, con las calles iluminadas por lámparas de gas, Mara sintió intensamente la presencia de Thorne. Su paso firme, el olor a jabón y cuero, la forma en que su mano rozaba la de ella. Le habría bastado un gesto para entrelazar sus dedos, pero algo dentro de ella pedía tiempo. No por decoro, sino porque lo que estaba creciendo entre ellos merecía paciencia. Los 2 días siguientes pasaron entre preparativos y expectativas. Thorne asistió a la subasta de caballos y consiguió 2 yeguas de buena calidad. Mara siguió explorando Helena y hasta asistió a un recital en la nueva ópera. Por las noches, compartían lo que habían hecho y ajustaban los planes para el viaje al rancho. Cuando llegó la mañana de partir, Mara ya deseaba dejar la ciudad. Por cómoda que fuera, Helena no le pertenecía. Su futuro estaba en otro lugar. Thorne había cambiado su carreta por una más robusta, apta para los caminos difíciles. Guardaron cuidadosamente los víveres. Incorporaron los nuevos caballos a la pequeña caravana, y a media mañana tomaron rumbo al norte. «Faltan como 3 días de viaje hasta el rancho», explicó Thorne mientras Helena quedaba atrás. El terreno se volvió más complicado, aunque nada que la carreta no pudiera manejar si avanzaban con cuidado. Mara Bexley asintió.
tomando las riendas con una seguridad que jamás habría imaginado semanas atrás. «Estoy lista», murmuró. El camino se abría entre colinas cubiertas de pinos, arroyos veloces y praderas repletas de flores del final del verano. Thorn Maddock le señaló cerros, cañadas y viejas sendas, contando historias de sus primeros años en el territorio. Mara procuró grabar cada palabra, como si estuviera trazando en su mente un mapa del nuevo mundo al que estaba entrando. Acamparon la primera noche junto a un claro. Al terminar la cena y sentarse frente al fuego, Thorn pareció más callado de lo habitual, casi indeciso. «Hay algo que debería contarte antes de que lleguemos al rancho», dijo al fin. Mara sintió un leve nudo. «¿Qué ocurre?» «Nada malo», aseguró él con rapidez. «Solo que no he sido del todo claro con mi situación en casa», soltó un suspiro. «No vivo completamente solo. Hay un chico, Kit Marrow. Tiene 12 años. Es hijo de mi capataz que murió el invierno pasado». Mara parpadeó, sorprendida pero en absoluto inquieta. «¿Lo cuidaste tú?» Thorn asintió. «Su madre murió hace años. No tenía a nadie más. Es buen muchacho, trabajador y despierto. Me ha ayudado a sacar adelante el rancho mientras yo no estaba». La miró directamente. «Debí mencionarlo antes. Solo no sabía cómo lo tomarías». Mara sonrió con suavidad. «¿Sobre un niño?» «Thorn, me gustan los niños. Y te admiro por hacerte cargo de él». El alivio se reflejó claramente en su rostro. A veces desconfía de los extraños, sobre todo de mujeres. Creo que tenía la idea de que su padre podía volver a casarse, y eso no le agradaba. «Lo entiendo», respondió Mara con ternura. «Ha perdido demasiado. No lo presionaré si no quiere cercanía». Thorn extendió la mano y rozó la de ella. Un gesto breve pero cálido. «Gracias por comprender. Y por no juzgar». El calor subió por el brazo de Mara como una caricia. «Todos tenemos partes de nuestra historia que solo compartimos cuando llega el momento», dijo ella. «Estoy segura de que tú tampoco sabes todo sobre mí». «Ansío descubrirlo», murmuró él, su voz baja y cálida bajo la luz del fuego. El resto del trayecto transcurrió en calma, acercándolos cada día a lo que Mara empezaba a considerar un hogar, aunque fuera temporal. El paisaje se volvió más imponente. Lomas ásperas que se abrían en valles verdes, bosquecillos de pino y álamo donde descansaba el viento, montañas lejanas recortándose en el horizonte. La tarde del tercer día, el comportamiento de Thorn cambió. Se adelantaba, volvía al carro, y llevaba en el rostro una energía distinta. «Justo después de este alto», dijo con evidente emoción, «lo podrás ver». El corazón de Mara latió con fuerza cuando coronaron la loma. Ante ellos se extendía un valle fértil, atravesado por un arroyo que serpenteaba entre álamos. Cerca de las colinas cubiertas de pinos, se levantaba una casa de troncos con un porche amplio y varios edificios anejos. Las praderas se abrían a ambos lados, llenas de ganado paciendo. Una columna de humo salía de la chimenea, señal cálida de vida. «Es precioso», murmuró Mara, realmente conmovida. «Hogar», dijo Thorn simplemente, aunque había un orgullo suave en su voz. «Nada lujoso, pero es buena tierra». Al bajar hacia el valle, una figura salió de la casa. Un muchacho delgado, de cabello oscuro alborotado, que se cubrió los ojos para ver mejor bajo el sol. En cuanto reconoció a Thorn, echó a correr, encontrándose con ellos en mitad del sendero. «Pensé que no regresabas hasta la próxima semana», dijo el chico, intentando sonar indiferente aunque la alegría se le escapaba por los ojos. «Terminé antes», respondió Thorn, desmontando para revolverle el pelo con afecto. «¿Todo bien por aquí?» «¿Sí? Unos coyotes rondaron las gallinas, pero arreglé la cerca como me enseñaste». La mirada del muchacho se deslizó hacia Mara, y la emoción se transformó en cautela. «Kit, te presento a la señorita Mara Bexley», dijo Thorn. «Vivirá con nosotros un tiempo, ayudando con la casa y el huerto.
Mara, él es Kit Marrow. Mara le dedicó su sonrisa más cálida. Es un placer conocerte, Kit. El señor Maddock me ha contado lo mucho que lo ayudas. El chico bajó la cabeza, incómodo. Solo hago lo que toca, murmuró, y volvió a dirigirse a Thorne. Preparé estofado. Pensé que vendrías hambriento. Muero de hambre, confirmó Thorne. Atendamos a los caballos y luego comemos. Kit corrió a abrir la verja mientras Thorne guiaba la carreta por el último tramo. Mara observó cada detalle. La solidez de las construcciones, la cerca bien hecha, el granero cuidado, el corral limpio. Había orgullo en ese lugar, en cada poste y cada tabla. La casa era más grande vista de cerca, una estructura firme con chimenea de piedra y varias ventanas. En el porche, 2 mecedoras y un banco ofrecían un rincón perfecto para contemplar el valle. Dentro era sorprendentemente amplio. Una sala grande con el área de cocina a un lado, una chimenea enorme al otro, y muebles sencillos pero resistentes. Había puertas hacia lo que Mara supuso eran dormitorios y una escalera empinada que indicaba espacio adicional arriba. El cuarto de Kit está por ahí, explicó Thorne, señalando una de las puertas del salón. Mi cuarto está arriba. El otro, que sería el tuyo, es pequeño pero recibe el sol de la mañana. Mara Bexley lo siguió escaleras arriba, admirando el esmero en los pisos de madera pulida. La planta alta tenía 2 habitaciones. La más amplia pertenecía a Thorne Maddock, y la otra, más modesta pero encantadora, esperaba al final del pasillo. Aquel cuarto sencillo tenía una cama estrecha, una cómoda, una mesita con palangana y una ventana orientada al este, ahora mismo enmarcando una vista impresionante del valle. Es precioso, dijo Mara con sinceridad, mucho más acogedor de lo que imaginaba. Thorne sonrió con orgullo. La construí casi toda con mis propias manos, con ayuda del padre de Kit Marrow. Me tomó 3 años dejarla como quería. Se detuvo en la puerta, dudando. Te dejo acomodarte. La cena será en 1 hora. Cuando se quedó sola, Mara se dejó caer sobre la cama, abrumada por la jornada y por la realidad de su nueva vida. Estaba allí, a cientos de millas de todo lo que conocía, iniciando un camino que no habría podido imaginar meses atrás. Sin embargo, mientras desempacaba sus pocas pertenencias del viaje, una sensación creciente de posibilidad, y no de temor, empezó a instalarse en su pecho. Ese lugar, con sus paredes firmes y un paisaje que cortaba la respiración, con un huerto necesitado de manos y un pequeño hogar de 2 personas requiriendo un toque femenino, le ofrecía algo que nunca tuvo del todo en Boston. Propósito. La cena fue simple pero abundante. Estofado de venado, panecillos y café. Kit Marrow habló poco, observando a Mara con desconfianza cada vez que creía que ella no lo notaba. Thorne mantuvo la conversación ligera, contando novedades de Helena y describiendo las yeguas que había comprado en la subasta. Al terminar, Mara insistió en lavar los platos pese a las objeciones de Thorne. Si voy a ganarme mi lugar aquí, debería empezar ahora, dijo con firmeza. Kit rondaba cerca, dividido entre la curiosidad por la recién llegada y la lealtad a su rutina de siempre con Thorne. Finalmente soltó, sin filtro. ¿Por qué viniste? No es mucho sitio para una señora de ciudad. Kit, advirtió Thorne, pero Mara negó suavemente. Es una pregunta justa, respondió, mirándolo de frente. Vine porque no tenía otro sitio a donde ir, para ser honesta. Mis planes en Helena no resultaron. El señor Maddock tuvo la amabilidad de ofrecerme un lugar mientras decido qué hacer. La verdad sencilla pareció calar en el muchacho mejor que cualquier explicación adornada. Asintió despacio. ¿Sabes trabajar un huerto? El de atrás está hecho un desastre. Sé un poco, admitió Mara. Y lo que no sepa, puedo aprender. Quizá tú puedas enseñarme. Podrías mostrarme qué crece bien por aquí. Kit lo pensó, claramente satisfecho de que le pidieran consejo. Podría ser. Tengo semillas de calabaza del año pasado. Salieron bien.
Y así, casi sin darse cuenta, una conexión tenue pero real empezó a formarse, sustentada en la honestidad y en el deseo del chico de sentirse útil. Mara captó la mirada de Thorn desde el otro lado de la habitación y vio en sus ojos aprobación. Y algo más cálido. Esa noche, acostada en su nueva cama mientras escuchaba los sonidos desconocidos del rancho, el mugido lejano del ganado, el murmullo del viento entre los pinos, el canto ocasional de un ave nocturna, Mara sintió una paz que no recordaba haber sentido en años. Sabía que habría desafíos. La situación era provisional, su futuro incierto. Pero por ahora, en ese instante, estaba exactamente donde debía estar. Los días comenzaron a tomar ritmo. Mara se levantaba temprano para preparar el desayuno antes de que Thorn y Kit salieran a sus tareas. Pasaba las mañanas limpiando y ordenando la casa, que llevaba tiempo necesitando una mano cuidadosa. Las tardes las dedicaba al huerto, donde Kit se convirtió en un ayudante competente aunque reservado, enseñándole qué plantas resistían el clima de Montana y cuáles cedían ante las heladas tempranas. Thorn le dio espacio para adaptarse, sin vigilarla ni dejarla sola del todo. Él mismo pasaba gran parte del día cuidando el ganado, reparando cercas o domando los nuevos caballos de tiro. Pero las noches los reunían en torno a la mesa, compartiendo lo vivido y tejiendo, sin proponérselo, los primeros hilos de algo que empezaba a parecer una familia. La reserva de Kit fue cediendo hasta convertirse en prudente aceptación. Comenzó a buscar a Mara para mostrarle pequeños hallazgos. Un nido que había encontrado, una trucha especialmente bonita, una reparación ingeniosa que había hecho en el gallinero. Mara correspondía a cada gesto con verdadero interés, evitando caer en elogios vacíos o condescendientes. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, estaba sentada en el porche remendando un calcetín, una habilidad que había aprendido gracias a Liza Weaver, cuando Kit apareció sosteniendo algo detrás de la espalda. «Hice esto para tu cuarto», murmuró, empujándole una repisa de madera pequeña pero bien construida. «¿Kit? ¿Es preciosa? ¿La hiciste tú?» Él asintió, orgulloso pero ruborizado. «Thorn me ayudó a lijarla, pero yo hice los cortes y los clavos. Es exactamente lo que necesitaba. ¿Me ayudarás a colgarla luego?» El pecho del muchacho se infló de satisfacción. «Claro, ya tengo los clavos listos». Mientras él corría a terminar los quehaceres de la tarde, Thorn salió del granero, atravesando el patio con ese andar largo y tranquilo que Mara ya esperaba ver cada noche. Subió al porche y se acomodó en la mecedora junto a ella. «Vi el regalo de Kit», comentó, señalando la repisa en su regazo. «Lleva días haciéndolo a escondidas». «Es precioso», dijo Mara, «y tan considerado. Está entrando en confianza contigo, más rápido de lo que pensé», admitió Thorn. «Solo he intentado no reemplazar a nadie, solo encontrar mi lugar». Thorn observó cómo sus manos se movían con el hilo y la aguja. «Has encontrado más que eso», dijo en voz baja. «Has cambiado este lugar en apenas 2 semanas, Mara. Has hecho que esto vuelva a sentirse como un hogar», murmuró Thorn Maddock. Mara Bexley alzó la vista, atrapada por la intensidad de sus ojos verdes. «Es un lugar maravilloso, Thorn. Yo solo estoy ayudando a que brille un poco más». «No solo el lugar», respondió él, con la voz baja. «Nosotros también. Kit Marrow está más contento de lo que lo he visto desde que murió su padre. Y yo». Se detuvo buscando las palabras. «Yo he vuelto a recordar lo que se siente desear regresar a la casa al terminar el día». Aquella confesión sencilla tocó algo muy hondo en Mara. «Yo también he sido feliz aquí», admitió en voz suave, «más feliz de lo que pensé que podría ser». Se quedaron un rato en silencio, cómodos, mientras el atardecer se deshacía en tonos morados y las primeras estrellas asomaban en el cielo limpio. Mara era dolorosamente consciente de la presencia de Thorn a su lado. El ritmo sereno de su respiración, el ligero olor a cuero y pino que lo acompañaba siempre, el calor que emanaba de él, aunque no la estuviera tocando.
Mara, dijo por fin, con una ternura que le erizó la piel. Sé que acordamos que esto sería algo temporal, que necesitabas tiempo para decidir tus siguientes pasos, pero no puedo evitar. La frase se le quedó a medias. Probó de nuevo. Me pregunto si has pensado en quedarte, no solo por ahora, sino de forma definitiva. El corazón de Mara dio un vuelco. ¿Quieres que siga como tu ama de llaves?, preguntó, intentando que la voz no le temblara. Thorn negó con la cabeza y se giró hacia ella por completo. Te pregunto si considerarías algo más permanente entre nosotros. La respiración de Mara se le quedó atrapada en la garganta. ¿Te refieres a matrimonio? Sí, respondió él, sin apartar la mirada. Sé que es pronto, demasiado pronto quizás, pero también sé lo que siento cuando estoy contigo y lo que veo crecer entre nosotros. No soy hombre de muchas dudas, Mara. Cuando sé lo que quiero, no le veo sentido a esperar para ir tras ello. Su manera tan directa de proponerlo era tan propia de él. Franca, limpia, sin adornos. Y aún así, Mara dudó, no por falta de cariño, sino precisamente porque lo sentía demasiado. Thorn, te quiero mucho, dijo con cuidado, escogiendo cada palabra. Mucho más de lo que creí posible en tan poco tiempo. Pero el matrimonio no es algo que se tome a la ligera. No, no lo es, coincidió él. Y no te lo pediría si no estuviera seguro. Pero entiendo si necesitas más tiempo. Mara alargó la mano, acortando la distancia, y tomó la suya entre los dedos. Sí, necesito tiempo, admitió. No porque dude de lo que siento por ti, sino porque quiero estar segura de que elijo esta vida, que te elijo a ti por las razones correctas, y no solo por gratitud o necesidad. Thorn le dio la vuelta a la mano, dibujando círculos suaves en su palma con el pulgar. Es justo, respondió en un susurro. Puedo esperar, Mara. Por ti, sé ser paciente. El simple roce de su mano encendió un calor dulce en el pecho de ella, y de pronto se vio imaginando un futuro en aquel valle. Inviernos al calor del fuego, primaveras en el huerto, veranos mirando cómo reverdecía la llanura, otoños recogiendo lo sembrado. Una vida construida sobre respeto y un cariño que iba creciendo día a día, con un chico que la necesitaba y un hombre que la deseaba por quien era, no por lo que representaba. No estoy diciendo que no, aclaró ella con firmeza, temiendo que él malinterpretara su cautela. Solo pido un poco más de tiempo para estar segura. La sonrisa de Thorn fue cálida, llena de comprensión. Tiempo tendrás, prometió. Aunque me reservo el derecho de seguir demostrándote que esta vida podría ser buena para los dos. Y fiel a sus palabras, en los días siguientes no volvió a presionarla. Pero Mara advirtió pequeños cambios en la manera en que se trataban. La mano de Thorn se demoraba un segundo más cuando la ayudaba a bajar de la carreta. Sus ojos buscaban los de ella con mayor frecuencia sobre la mesa, y él encontraba cada vez más excusas para quedarse cerca de la casa. Le llevaba flores silvestres que encontraba revisando las cercas. Se acercaba al huerto para admirar los surcos verdes, y se unía a ella a la hora de la comida, cuando antes solía comer en el campo. Octubre trajo las primeras heladas, tiñendo de oro los álamos y de rojo intenso los matorrales. Mara se volcó en conservar el fruto del huerto. Enlató verduras, secó hierbas, guardó patatas y calabazas en el fresco sótano bajo la casa. Kit Marrow se convirtió en un ayudante entusiasta, sobre todo cuando el trabajo terminaba en recompensas inmediatas como tarta de manzana recién hecha o mermelada de zarzamora. Thorn y un ranchero vecino pasaron varios días bajando el ganado de las partes altas, llevándolo a valles protegidos donde aguantarían mejor el invierno. Mara se descubrió esperando su regreso cada tarde, contando las horas, echando de menos su presencia cuando se ausentaba más de un día. Una tarde clara y fría, mientras tendía la ropa lavada en la cuerda detrás de la casa, el sonido de caballos acercándose la hizo volverse. Thorn volvía antes de lo esperado, acompañado de alguien más, una mujer,
para sorpresa de Mara, montando de lado sobre una yegua baya elegante. Mara alisó su delantal instintivamente y salió a recibirlos, intrigada por la visita inesperada. La recién llegada rondaría los 40. Era más bien atractiva que bonita, y llevaba un traje de montar bien cortado que hablaba de dinero y buen gusto. «Mara», llamó Thorne al desmontar, «te presento a la señora Elina Thorne, nuestra vecina más cercana hacia el este. ¿Elina? Ella es la señorita Mara Bexley». «Un gusto», dijo la señora Elina Thorne, estudiando a Mara con unos ojos azules muy despiertos. «He estado en San Luis visitando a mi familia. Vuelvo y me encuentro con que Thorne Maddock ha contratado a una ama de llaves en mi ausencia». Había algo punzante en la forma en que pronunció ama de llaves, que hizo que Mara enderezara la espalda. «Ayudo con la casa y con el huerto», contestó con calma. «El señor Maddock ha tenido la generosidad de darme alojamiento mientras me establezco en el territorio». «Qué afortunados los dos», respondió Elina Thorne, con un tono que sugería que, para ella, no era fortuna precisamente. Luego se volvió hacia Thorne. «¿Crees que podría abusar un poco de tu hospitalidad y pedirte algo de refresco antes de seguir camino? Ha sido un viaje largo». «Por supuesto», respondió Thorne Maddock, aunque Mara Bexley percibió cierta rigidez en su tono. «Mara hace un café excelente». Dentro de la casa, mientras Mara preparaba el café y colocaba los últimos bizcochos de la mañana con un poco de mermelada fresca, sintió como la mirada calculadora de Elina Thorne se deslizaba por cada uno de sus movimientos. La mujer se quitó los guantes y el sombrero, sentándose a la mesa con la seguridad de alguien que ya había ocupado ese lugar muchas veces. «Tu rancho luce bien, Thorne», comentó ella. «Mejor que cuando me fui en agosto. Veo que la influencia de la señorita Bexley se extiende más allá de la casa». «Mara ha sido una bendición», respondió él, encontrando la mirada de Mara con una calidez que atravesó toda la habitación. El lugar nunca había estado mejor. Los labios de Elina se tensaron apenas. Sí, bueno. El toque de una mujer siempre es útil en una casa de soltero, aunque, ya sabes, uno debe cuidar de no volverse dependiente de arreglos temporales. La insinuación quedó suspendida en el aire, nítida como un golpe. El rubor trepó por las mejillas de Mara antes de que pudiera evitarlo. Pero antes de que encontrara palabras, Kit Marrow irrumpió por la puerta, deteniéndose en seco al ver a la visitante. «Señora Thorne», saludó con menos entusiasmo del habitual. «Ya volvió». «Así es, Kit», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó a iluminarle los ojos. «Y por lo visto, muchas cosas han cambiado en mi ausencia». El muchacho miró a los adultos con esa intuición aguda que tienen los niños para el conflicto. «Mara me está enseñando a leer», soltó de pronto. «Sabe de un montón de libros, hasta de Shakespeare». «Qué educativo», murmuró Elina, «aunque no estoy muy segura de que un muchacho destinado a ser ranchero necesite semejantes inclinaciones literarias». «Todos los pensamientos se enriquecen con los libros», replicó Mara, ya incapaz de guardar silencio. «Y Kit tiene una inteligencia rápida que merece ser alimentada». Elina alzó una ceja. «Parece que ha formado opiniones fuertes sobre la educación del chico en muy poco tiempo, señorita Bexley». «Mara tiene un don para entender lo que necesitan las personas», intervino Thorne, con un tono final que no dejaba espacio para más debate. «Kit, ¿por qué no llevas agua al caballo de la señora Thorne? Asegúrate de que esté bien antes de que ella siga su camino». El chico salió casi corriendo, agradecido por escapar de la tensión. Un silencio incómodo se instaló en la mesa, roto únicamente cuando Mara sirvió las tazas de café. «Tengo entendido que estuviste en Helena hace poco, Thorne», dijo Elina mientras revolvía el azúcar. «¿Encontraste buenos caballos en la subasta?» La conversación derivó hacia asuntos más neutrales: precios del ganado, la helada temprana, novedades de Helena. Aún así, Mara permaneció tensa, consciente de que estaba siendo medida y, según parecía, desaprobada por una mujer sofisticada que sin duda había tenido antes un espacio en la vida de Thorne.
Cuando por fin Elina se marchó, Mara recogió las tazas con manos inquietas, mientras su mente hervía con preguntas y una punzada inesperada de celos. Thorn volvió tras acompañar a su vecina, el ceño ligeramente fruncido. «Debí advertirte sobre Elina», dijo sin rodeos. «Parece imponente», respondió Mara con un tono cuidadosamente neutro. Thorn soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello. Su marido era amigo mío, un buen hombre. Murió por una caída del caballo hace 3 años y le dejó el rancho vecino. Unas 4,000 acres, uno de los más grandes del condado. Ella lo administra con mucha eficiencia, se lo reconozco. Mara vaciló un instante antes de formular la pregunta que la inquietaba. ¿Y tú y ella? Son... Thorn negó de inmediato. Solo vecinos, dijo con firmeza. Nada más. A pesar de sus insinuaciones, jamás ha habido nada. Admiraba a su marido y he intentado ser un buen vecino desde que él murió. Pero entre ella y yo no hay nada. El alivio que inundó a Mara vino acompañado de una ola de vergüenza. No es asunto mío, murmuró. Tus relaciones pasadas o presentes. Sí es asunto tuyo, la interrumpió él, acercándose. Porque quiero un futuro contigo, Mara. Contigo y solo contigo. La sencillez y seguridad de esas palabras le aceleraron el pulso. Thorn estaba tan cerca ahora, que Mara distinguía las motas doradas en sus ojos verdes, la leve cicatriz sobre su ceja izquierda, la curva suave de sus labios al mirarla. Elina Thorn ofrece un tipo de seguridad, continuó él. Un arreglo conveniente para ambos ranchos. Pero no es lo que quiero. No es lo que necesito. ¿Y qué necesitas, Thorn?, susurró ella. Él levantó la mano y acarició su mejilla con una dulzura que la dejó sin aliento. A ti, dijo simplemente. Tu coraje, tu bondad, ese orgullo testarudo, la manera en que encuentras belleza en cosas sencillas. ¿Cómo has hecho de este lugar un hogar sin cambiar su esencia? Lo que le das a Kat, comprensión, paciencia, cosas que yo jamás pude enseñarle. Mara se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos ante la calidez de su palma. Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti, confesó. A veces me asusta lo rápido que ha ocurrido. ¿Te ayuda a saber que yo siento exactamente lo mismo?, susurró él, que despierto cada mañana agradecido de que estés aquí, y que cada noche le pido al cielo que decidas quedarte. Ella abrió los ojos, encontrándolos de él tan sinceros que la voz apenas le salió. Sí, me ayuda mucho. La otra mano de Thorn se posó en su cintura, atrayéndola con suavidad. ¿Puedo besarte, Mara? Ella respondió elevando el rostro, ofreciéndose. El primer roce de sus labios fue tierno, casi tímido, dándole oportunidad de apartarse. Pero Mara no tenía intención alguna de hacerlo. Sus manos se posaron en el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo los dedos, mientras el beso se profundizaba lentamente, lleno de todo lo que ambos habían callado. Cuando se separaron, algo sin aliento, Thorn apoyó la frente contra la de ella. He querido hacer esto desde Pinewood Creek, confesó. Mara sonrió, una confianza nueva y cálida despertando en su interior. He estado deseando que lo hicieras, admitió Mara Bexley, justo cuando el ruido de la puerta al abrirse los hizo separarse, aunque Thorn Maddock no soltó su mano. Kit Marrow entró con expresión cautelosa. ¿Ya se fue?, preguntó. Sí, ya se fue, confirmó Thorn. Y no va a decirnos cómo debes pasar tu tiempo ni qué debes aprender, por mucho que creas saber lo que te conviene. La cara de Kit se relajó. Menos mal. Siempre me hace sentir como si todo lo hiciera mal. Miró de uno a otro, fijándose en sus manos entrelazadas, con una ceja alzada que de repente lo hacía parecer mayor. Entonces, ¿ustedes dos? ¿Qué son? Thorn miró a Mara, dejándole a ella la respuesta.
Ella sonrió y apretó un poco la mano de él. Estamos averiguándolo, respondió con sinceridad. Pero sí, quiero mucho a Thorn. Y también a ti, añadió. Kit se lo pensó un segundo. Y eso significa que te vas a quedar. No solo un tiempo, sino para siempre. Era la misma pregunta que Mara llevaba semanas haciéndose. Al contemplar la expresión esperanzada de Thorn y la ansiedad mal disimulada en los ojos del chico, la respuesta le salió sin esfuerzo. Sí, dijo en voz baja. Si los dos me quieren aquí, me gustaría quedarme. Para siempre. La alegría que encendió el rostro de Thorn fue igualada por el grito de entusiasmo de Kit. El muchacho se lanzó hacia Mara y la rodeó con los brazos por la cintura, en la primera demostración espontánea de cariño. ¿Eso quiere decir que vamos a ser una familia de verdad?, preguntó, con la voz apagada contra su delantal. Mara le acarició el cabello oscuro y alzó la mirada hacia Thorn por encima de la cabeza del chico. Creo que ya lo somos, respondió. Solo nos faltaba darnos cuenta. Más tarde, ya entrada la noche, cuando Kit se hubo ido a la cama, Mara y Thorn se sentaron en el porche, viendo cómo las estrellas iban encendiéndose en el cielo de terciopelo. Su mano descansaba en la de él, los dedos entrelazados con una naturalidad que parecía de años, no de horas. Lo decía en serio antes, murmuró ella. Quiero quedarme. Quiero construir una vida aquí, contigo y con Kit. Thorn llevó la mano de Mara a sus labios y besó con suavidad sus nudillos. Esperaba oír eso, admitió. Pero quiero hacer las cosas bien. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsita de cuero. Esto perteneció a mi abuela. Mi padre me lo dio antes de que saliera de Ohio. Me dijo que lo guardara hasta encontrar a la mujer adecuada. Volcó el contenido en la palma. Un anillo, una sencilla sortija de oro con una sola perla rodeada de diminutos diamantes. A la luz que escapaba de la ventana, brillaba con una elegancia discreta. Mara Bexley, dijo Thorn, la voz firme pese a la emoción que le llenaba la mirada. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? No porque necesites un techo ni porque yo necesite ama de llaves, sino porque te amo y quiero construir una vida juntos. Las lágrimas le llenaron los ojos a Mara ante aquella propuesta tan simple y tan honesta. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo, Thorn Maddock, porque yo también te amo. Él deslizó el anillo en su dedo, donde encajó como si hubiera sido hecho para ella. Luego la estrechó entre sus brazos, sellando la promesa con un beso que hablaba de todos los años por delante. Dificultades compartidas, alegrías compartidas y un amor que había empezado con un sencillo acto de bondad en un camino polvoriento de Montana. Ese año el invierno llegó temprano, cubriendo el valle de nieve antes de que terminara noviembre. Mara y Thorn se casaron en Pinewood Creek 2 semanas antes de Navidad, en una ceremonia sencilla a la que asistieron Bron y Liza Weaver, Rook y Sarah Bailey, y algunos rancheros de la zona, parte de The Dust Pine Folk. Kit, estirado por un reciente estirón que obligó a comprarle pantalones nuevos, se plantó orgulloso a un lado de Thorn como su padrino. Elina Thorn envió un juego de té de plata como regalo de bodas, pero se excusó de asistir, alegando el mal estado de los caminos. Mara aceptó el obsequio con gratitud, reconociendo en él una especie de rama de olivo. No era un respaldo pleno, pero sí un reconocimiento. La noche de bodas fue una revelación, tierna, apasionada y marcada por una profundidad de vínculo que iba mucho más allá de lo físico. Thorn fue un amante atento, y Mara descubrió partes de sí misma que nunca había conocido, a salvo en el refugio de sus brazos. La Navidad trajo una nevada abundante que dejó el rancho aislado varios días. Celebraron a su manera. Un pequeño árbol cortado en su propia tierra, adornado con piñas, cintas y velas. Regalos hechos a mano en las largas noches junto al fuego. Un banquete preparado con todo lo que habían conservado del verano. El regalo de Kit para Mara
Fue una caja de madera que él mismo talló para guardar sus cosas de costura, cada compartimento medido y ajustado con cuidado. Thorne le obsequió un cuaderno de cuero y una pluma de plata. «Para tus pensamientos», explicó. «Tienes una forma de contar las cosas que no debería desperdiciarse». Mara, por su parte, le regaló a Thorne una bufanda de lana azul suave. Su primera labor de punto terminada, aprendida con la paciencia de Liza Weaver durante su estancia en Pinewood Creek. Para Kit, había cosido una colcha con retazos de tela recogidos durante meses, cada cuadro pensado para representar algo de su vida en común. Azul por el cielo sobre el rancho, verde por la hierba del verano, rojo por las manzanas que habían cosechado juntos, marrón por los caballos que él tanto quería. Ya en el año nuevo, llegaron cartas desde Boston, respuestas a las consultas que Mara había enviado meses atrás. Una contenía una noticia inesperada. Una pequeña herencia de una tía materna que había fallecido, de cuya muerte ella no sabía nada. No era una fortuna, pero bastaba para comprar más ganado para el rancho y reservar un fondo para la educación de Kit. «¿Ves?», dijo Thorne mientras hablaban de aquel dinero inesperado. «El mundo tiene su manera de equilibrar las cosas. Perdiste una herencia, pero ganaste otra». «He ganado mucho más que dinero», respondió Mara, apoyándose en su pecho. «Encontré el lugar al que pertenezco». La primavera llegó tarde, pero con una fuerza gloriosa, transformando el valle de blanco a verde, casi de un día para otro. El huerto se amplió bajo el cuidado de Mara, que ya soñaba con un pequeño vergel de manzanos y cerezos que darían fruto en años venideros. Kit creció casi 8 centímetros aquel verano, la voz empezando a cambiarle, y su curiosidad se extendió más allá de los linderos del rancho, hacia libros sobre tierras lejanas y nuevos descubrimientos científicos. Cuando el otoño volvió a pintar el valle de dorado, Mara descubrió que esperaba a su primer hijo. La alegría de Thorne no tuvo medida. Sus cuidados hacia ella durante el embarazo fueron tan tiernos como, a ratos, exagerados. Kit recibió la noticia con una mezcla de... La mezcla de emoción y temor que sintió Kit Marrow ante la noticia fue evidente, pero las palabras tranquilizadoras de Mara Bexley, asegurándole que su lugar en la familia no cambiaría, fueron disipando poco a poco sus inquietudes. Su hija, Elizabeth Grace Maddock, llegó al mundo en una mañana clara de mayo de 1878, con Liza Weaver ayudando como partera. Tenía los ojos verdes de Thorne Maddock y un leve tono cobrizo en el cabello heredado de Mara. Y desde su primer día mostró una voluntad firme que ambos padres reconocieron como propia. «Es perfecta», susurró Thorne, acunándola con una ternura que hizo brillar los ojos de Mara. «Igualita a su madre, igualita a su...». A medida que Elizabeth crecía, también lo hacía el rancho. Añadieron las ovejas que Thorne había soñado tener. Ampliaron la huerta que ahora abastecía a los vecinos y a la tienda general de Pinewood Creek. Y compraron nuevas tierras de pastura a un ranchero de The Dust Pine Folk, que planeaba volver al este. Cuando Kit cumplió 16, se marchó a estudiar en Helena. Su inteligencia natural le consiguió una beca en una academia respetada. Sus cartas estaban llenas de descubrimientos y nuevas ideas, pero siempre terminaban con planes de regresar a ese hogar que seguía siendo su ancla. Mara también encontró una vocación inesperada. Las cartas que enviaba a sus amistades en Boston, narrando la vida en el territorio de Montana, llamaron la atención de un editor que buscaba relatos auténticos del oeste. Su primer libro, una colección de ensayos sobre la vida en la frontera, se publicó en 1881 y tuvo un éxito sorprendente. Vinieron otros más, dándole una reputación modesta como una voz que retrataba un oeste en transformación. Y durante todo ese tiempo, su relación con Thorne se hizo más profunda y resistente. Hubo desacuerdos, claro está. Momentos en que el realismo testarudo de él chocaba con el idealismo de ella, o en que las exigencias del rancho tensaban la paciencia de ambos. Pero también hubo risas, pasión, noches tranquilas junto al fuego, y la satisfacción honda de construir algo duradero.
En la tarde del 5º aniversario de su boda, mientras observaban desde el porche cómo Elizabeth perseguía luciérnagas en el crepúsculo, Thorne tomó la mano de Mara. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. De haber venido al oeste. De todo lo que dejaste atrás. Mara meditó unos segundos, dejando que su mirada recorriera el valle que ahora sentía más hogar que cualquier otro lugar en su vida. Ni por un instante, respondió sincera. Todo lo que creí perder fue lo que me trajo aquí. Contigo, con Kit, con Elizabeth, con esta vida que construimos. Thorne la rodeó con un brazo, acercándola más. Aquel día te vi en el camino, demasiado orgullosa para pedir ayuda aunque estabas en aprietos, recordó con una sonrisa suave. Algo en esa dignidad terca me atrapó. Supe en ese momento que eras distinta. Mara sonrió también, recordando cuán desesperada había estado por ocultar su situación, y la vergüenza que había sentido entonces. Me alegra que vieras más allá de mis apariencias, susurró. Me alegra que extendieras tu mano cuando yo no podía reunir valor para pedirla. La mejor decisión que he tomado, murmuró Thorne, besándole la sien, a medida que la oscuridad cubría el valle, y las primeras estrellas se encendían en el cielo inmenso de Montana. Mara se acurrucó en los brazos de su esposo, profundamente agradecida por el camino que la había llevado hasta él, hasta esas tierras, hasta esta vida que había empezado con una rueda rota y la mano tendida de un vaquero.